Continuamos con este tema más que importante para ver lo bochornoso que es lo que se ha hecho. Y para introducir varios temas en este programa, quiero ir directamente a uno que habla el apóstol Pedro, que es increíble el cambio que han hecho. Primera de Pedro capítulo 2, verso 8, versión Reina Valera 1960 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea que, ¿fueron destinados a qué? A desobedecer. Vamos a ver el texto, lo que dice el Textus Receptus, la versión Reina Valera 1569. Dice: y piedra de tropiezo y piedra de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, y no creen en aquello para lo cual fueron ordenados. Fueron ordenados creer la palabra. No fueron destinados a ser desobedientes. Para nada. Una cosa no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es un cambio totalmente absurdo el que tiene la Biblia Reina Valera 1960. Donde está diciendo que Dios determinó que sean desobedientes, lo predestinó. Dios no determinó que nadie sea desobediente, lo dice claramente. Y no creen en aquello para lo cual fueron ordenados. Ese era el tropiezo que tenía. ¿Por qué no creían? Porque el judaísmo lo enceguecía. Pero Dios a nadie determinó que sea desobediente. Es espantoso. Es espantoso. Vamos a ver otra situación en la cual han cambiado para que hoy los pastores sean reyes de los pueblos, de la iglesia, pero el Textus Receptus no da ese lugar. Si leemos en 1 de Pedro capítulo 4, verso 18, dice, versión Reina Valera 1960, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, es decir, no se muestren como señores, sino como alguien que le está mostrando el ejemplo de cómo. Es muy minimizado, muy aguada la situación. Mire lo que dice el Textus Receptus. Y no como teniendo señorío sobre la heredad del Señor. Ustedes están cuidando quienes son heredad del Señor. No son simplemente alguien que están a vuestro cuidado, es la heredad del Señor, sino de tal manera que seáis ejemplo de la manada. ¿Usted se sentiría dueño o señor en algo en donde lo que cuida es señor de usted? ¿Y donde usted está cuidando la heredad del Señor? Qué extraño, ¿no?, que los pastores hoy se sienten señores, dueños de los rebaños y autoritarios. ¿Por qué? Y porque el texto se lo permite y minimiza la situación. Nadie se puede sentir señor cuando claramente le están diciendo que está cuidando algo que es del Señor, por lo cual va a tener que responder y dar cuenta. Pero claro, totalmente disminuido como está en la Reina Valera 1960, no tiene ningún cuidado, nada. Vamos a ver ahora cómo cambiaron alguna cosita para que no se entienda lo que iban a hacer y lo que hicieron en este tiempo final. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1, versión Reina Valera 1960 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, ¿qué van a hacer? Y que introducirán encubiertamente herejías, dice. Forma de vivir particular que son destructoras. Eso dice el Textus Receptus. Vamos a ver. Versión Reina Valera 1569. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente secta de perdición. Eso es peligroso. Y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo
perdición acelerada. El problema y el peligro es una secta, es una organización, es algo que se presenta como la verdad o que sale de un lugar como diciendo me salí para ser más correcto, más ordenado, más ortodoxo, y termina siendo un grupo para destruir. Eso es peligroso. ¿Qué hicieron? Herejías destructoras pusieron. Algunas personas van a elegir ciertas maneras de vivir inadecuadas. No, lo que el Textus Receptus dice: secta, grupo, organizaciones de perdición. ¿Vamos a predicar la voluntad de Dios con semejantes cambios? Está un poquito complicado predicar la situación, ¿no? Vamos a ir a otro caso en donde una sola palabra hace una diferencia tremenda, 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 tremenda. Segunda de Juan, verso 9, es versión Reina Valera 1966. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Texto muy conocido, contundente. Te sales del camino, es decir, estás buscando, yendo hacia el cielo, pero sin querer, porque extraviarse es por ignorancia salirse del camino. Entonces, ¿qué dice? Al extraviarse por ignorancia, por no conocer bien cómo hacerlo, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Eso es lo que dice realmente Dios y el Textus Receptus? No, porque si uno se extravía, tiene que ser solamente orientado para que siga correctamente el camino. Lo que Juan escribió era otra cosa, para lo cual luego dice lo que dice el texto. Porque en esa situación es totalmente casi absurdo que se hable que alguien está extraviado y tenga semejante situación. ¿Qué dice el Textus Receptus? Escuche. La versión Reina Valera 1569. Cualquiera que se revela, porque el que se revela sí, porque sabe el camino o entiende el camino y conoce a dónde tiene que ir, pero no le interesa, ese se revela. Entonces, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que se revela y no quiere hacer la voluntad de Dios, ese sí no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Porque es como quitarle la opción al que se extravía de volver al camino. No, cambiaron la palabra para sacarle profundidad y lo que realmente quiere decir el texto. Y cuando uno habla está predicando otra cosa. ¿Entiende? Porque le digo que hay cosas que no... Por más que sean pocas las alteraciones, los cambios que producen esas alteraciones son tan terribles. Es tremendo. Porque cualquiera que se revela sí no tiene a Dios. Pero si uno se extravía, sí puede tener a Dios porque no es consciente de que está andando mal. No encuentra simplemente el camino para andar en lo correcto, o no lo conoce, pero lo va a encontrar. Pero el que se revela sabe el camino, no quiere andar por él. Por eso ese no tiene a Dios. Entonces, nos hacen predicar y decir cosas que no son como corresponden. Por eso uno tiene que analizar muy bien lo que va a predicar y mirar bien qué dice el Textus Receptus para no quitarle ni agregarle nada a lo que Dios dijo originalmente y poder ser veraz en cuanto a la palabra de Dios. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite.